Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos por acá en esta mañana. Ahora, ¿qué tal mi hermana Ani, mi hermano Gastón? El Señor los bendiga. Mi hermano Alberto. Buenos días. El Señor te bendiga, te guarde. Saludos. Oiga, mi hermano Marco Mauricio, el Señor lo bendiga. Oiga, mi hermana María Teresa, qué alegría verla. Saludos. Bueno, verla conectada. Hola, mi hermana Gabriela, buenos días, el Señor Jesús la bendiga más también. Buenos días, mi hermano Enben, el Señor te bendiga. Hola Patricia, el Señor Jesús te bendiga. María Lucero, Lucerito, el Señor te bendiga, saludos. Jania Elizondo, hola, buenos días, Jania, el Señor te bendiga. Bueno, aquí estamos entonces, desde Bogotá, aguantando frío cualquier cantidad. Aquí sí hay frío para exportar, para tirar hasta lo alto. Mi hermano Rafael, el Señor Jesús te bendiga. Saludos, buenos días. Doña Carmen, el Señor Jesús me la bendiga también. Saludos. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hola Helen, el Señor Jesús te bendiga también. Amén. Buenos días, buenos días. Bueno, entonces así como les contaba aquí, con un frío que no es fácil, ¿o yo? Oiga, mi hermana Ana Solano, buenos días, el Señor Jesús la bendiga. Está también mi hermano Martín. El Señor te guarde, te bendiga, Martín. El Señor obre con poder y gloria en tu vida. Aquí entonces, bueno, aguantando frío. Frío sí hay, pero cualquier cantidad. Esperen aquí que me van a traer una cobijita más, porque no le cuento que no. No es fácil. No es fácil. Ahí está la tía Roxana, el Señor Jesús te bendiga, tía Roxana. Hola, mi hermana Ana Solano, el Señor la bendiga más. Saludos, buenos días. Ahí está Luz Miriam Bedoya. Hola, ¿qué tal Miriam? Buenos días. Amén. Amén, amén, amén. Ay, 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 ay. Bueno. Oiga, mi hermana Ana Victoria, buenos días. El Señor Jesús la bendiga también. Saludos, saludos. Bueno, para todas y para todos, buenos días. Y bueno, aquí estamos agradecidos con el Padre por este tiempo, por este compartir juntos esta vida de fe. Alejandra Alvarado, hola, buenos días, Alejandra. El Señor te bendiga. Hola, buenos días, Ana Yancy. El Señor te bendiga más también. Y aquí estamos entonces agradecidos por el Padre, por este tiempo, por un día más, porque con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos para estar en su presencia. Hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio, así que bueno el Señor. Ahí está Gabriel Wong. Like, Gabriel. Buenos días desde Panamá, Gabriel. El Señor te bendiga y obre con poder y gloria en tu vida. Mayra, muchísimo gusto en saludarte en esta mañana, mi hermana Mayra. Padre, obre con poder y gloria en tu vida. Ahí está el hermano pastor Juan Manuel también. El Señor te bendiga, mi hermano Juan Manuel. Ahí está Carolina alias Nina. El Señor Jesús te bendiga, mi hermana Nina. El Señor te guarde en su precioso nombre. Y bueno, entonces bien, vamos a comenzar en oración este tiempo. Vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedir para que sea el Padre, por medio de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, conmoviéndonos en esta mañana y ayudándonos, para que nosotros podamos, a través de su palabra, capacitarnos, para poder entonces dar cumplimiento al mandamiento también que nuestro Señor Jesucristo nos dio, de predicar el Evangelio a toda criatura, para que podamos entonces presentarnos delante de Él como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Amar al Padre por medio de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, por esa obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu. Tío Guillermo, hola, ¿qué tal? El Señor Jesús te bendiga. Oramos. Padre y Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos venimos delante de ti, puestos de acuerdo, Padre, para darte la gloria a ti, para reconocer, Señor, tu deidad, tu exclusividad, como el único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, el Padre de quien proceden todas las cosas,
y también para confesar y reconocer a tu Hijo Jesucristo, el que enviaste al mundo, como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Por la fe que es en Él, Padre, y en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos clamando en esta hora, yo y mis hermanos, puestos de acuerdo, Señor, y agradecidos, Padre, por esta salvación tan grande, por este gran privilegio, Señor, porque sabemos que no es de todos la fe y que no en todos hay este conocimiento, Padre. Gracias. Muchas gracias, Dios maravilloso, por amarnos con amor eterno y por rescatarnos de la condenación del infierno, por permitirnos, Señor, creer en la obra maravillosa de tu Hijo Jesucristo, en la cruz, en la sangre que Él derramó, para que por medio de Él pudiéramos estar en tu presencia. Muchas gracias, Padre Santo. Ahora clamamos, Señor, por la llenura, por la obra gloriosa y maravillosa de tu Santo Espíritu a través de tu palabra, para que nos capacites, Señor, para que seas tú, Señor, instruyéndonos, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros, Padre. Que lo que por gracia hemos recibido, por gracia también podamos dar. Danos vida para dar vida, Padre, y por la vida, hasta la vida misma. Que tu vida no solamente abunde, sino que también sobreabunde, Padre, y de que lo que por gracia nosotros hayamos recibido, por gracia podamos también compartir, podamos dar, Padre. Fortalécenos con la fuerza, con el poder que provienen de ti, de tu Santo Espíritu, Padre. En esta hora toma control, Señor, de nuestras vidas, Señor, de este tiempo, Señor. Y permítenos a través de la Biblia, de tu palabra escrita, escuchar, entender y obedecer tu dulce voz. Manifiéstate, Señor, a través de tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Te lo pedimos, por favor, Padre, por amor a tu nombre, Señor. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, Padre nuestro. A tu gracia, a tu buena voluntad, nos encomendamos en esta hora y en el nombre maravilloso de Jesús, oramos y damos gracias. Amén y amén. Ok, mis amados hermanos, entonces hay quien tenemos por aquí, a Angie Peralta también. Buenos días, Angie. Señor te bendiga y te guarde. Bien, mis amados hermanos, entonces nada, vamos a dar comienzo a este tiempo y bueno. El propósito de esta reflexión, de este tiempo, el lunes en la mañana, es poder, entonces, de alguna manera, capacitarnos para poder darle cumplimiento al mandamiento santo que nuestro Señor Jesucristo nos dio de predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es entonces algo que debemos, por favor, hermanos amados, tener presentes. La predicación del Evangelio para el cristiano, para el Hijo de Dios, para el discípulo, no es algo entonces opcional, no es algo si de alguna manera entonces le parece o no le parece, sino que tampoco podríamos decir es como tal una obligación, sino que es como de alguna manera lo podríamos comparar con respirar. Que entonces, si yo le digo a usted que el hombre está obligado a respirar, entonces ustedes me entienden. Es obligatorio, es de carácter obligatorio que las personas que los hombres respiremos. Cierto que sí, pero de alguna manera yo pues de forma natural lo hago. Y yo no tengo que entonces, digamos, obligarme, o no tengo que, digamos, hacer un esfuerzo como tal, porque, uy, no, sí, es que tengo que respirar, porque necesito, porque es obligatorio, si no respiro me muero. Entonces, es de esa manera, mis amados hermanos, a eso es que quiero que, por favor, entendamos, me estoy refiriendo. Si no respiramos, de alguna manera, pues entonces nos vamos a morir. Pero entonces estamos obligados a respirar. Sin embargo, Dios, en su maravilloso e infinito poder y sabiduría,
nos hizo de alguna forma, nos creó, perdón, de una forma que entonces el respirar, aunque es una función obligatoria, pues fuera o ocurriera de manera natural. Así que entonces no nos estamos esforzando, no nos estamos preocupando, no nos estamos cargando porque tenemos que respirar. De igual manera ocurre con la predicación del Evangelio, mis amados hermanos. Eso, Fred. El Señor Jesús te bendiga, Fred. Saludos para ti, para tu casa, para Rebeca, Yasmín. El Padre obre con poder y gloria en sus vidas. Permiso. Ven, amados hermanos. Entonces, a eso es que quiero que entonces le prestemos especial atención. ¿Por qué? Porque entonces si hablamos acerca de que es obligatorio, que no es opcional, entonces de alguna manera, mis amados hermanos, pues lo vamos a tener o lo vamos a sentir como una presión, como una carga. Y aunque sí debe ser, aunque sí debe estar ahí, y debemos entonces, y debe haber la carga, pero esa carga, como les repito, es el deseo genuino en el corazón de hacer lo bueno y lo agradable delante de los ojos de nuestro Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mariela Ortiz, mi hermana Marielita, desde Bucaramanga, el Señor Jesús la bendiga. Saludos para usted, para mi hermano Alfonso también. Que el Padre los bendiga y obre con poder y gloria en sus vidas. Amén, amén, amén. Amén, Fred. Entonces es de esa manera. ¿Ven? Y bueno, entonces, ahora, teniendo claro que si hay primero voluntad dispuesta, entonces, conforme a esa voluntad, Dios obra, Dios actúa. Miremos un momento, por favor, en Corintios. En segunda carta de los Corintios. Capítulo 8. Hola José Luis, el Señor Jesús te bendiga, mi hermano José Luis Rivas. El Señor obre con poder y gloria en tu vida. Saludos. Ay, deme un momento, por favor, porque este frío aquí me está matando, mano. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 12. Siempre trato pues de que primero nos metamos en el contexto un poco para poder tener entendimiento acerca de qué está ocurriendo, para que no sea un verso sacado del contexto y se convierta en un pretexto. Aquí entonces el Espíritu Santo, por medio de nuestro amado hermano Pablo, nos está exhortando. Y en esta porción, ¿qué está ocurriendo? Entonces, se estaba recogiendo una ofrenda. Se estaba recogiendo una ofrenda para entonces la visita de Pablo a las iglesias en Judea. Para la visita del hermano Pablo a la iglesia que estaba en Judea. Y esto está ocurriendo es en Corinto, eso es, digamos, las regiones bajas de lo que hoy en día es prácticamente todo lo que es entonces Grecia. Y bien, entonces se iba a recoger, Pablo iba a recoger una ofrenda para llevarle a los santos allá en Judea. Pero, digamos, de alguna manera no se había dado, no se había podido dar. Y bueno, finalmente eso se iba a dar y se iba a llevar a cabo. Pero entonces el año anterior o en el tiempo en el primer momento cuando se habló acerca de llevar esta ofrenda, no se pudo ir y entonces ellos no pudieron darla. Pero ahora entonces venía otra oportunidad, porque finalmente entonces
ya ahora sí el viaje de Pablo a Judea era una realidad. Entonces, por eso quiero que nos metamos entonces en el contexto. Y dice en el 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, porque como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces ahí sí ya nos metemos al contexto. Él está diciendo, miren, si en ustedes está el corazón de dar, si en ustedes estuvo el corazón de dar desde el principio, entonces no se preocupen, porque entonces el hecho de que ahora no tengan o no haya, pero que cuando al principio iba a ir, sí había, entonces no se preocupen, porque, porque entonces lo que va a prosperar Dios es esa voluntad, ese deseo genuino en sus corazones por ofrendar, por dar. Bien, entonces eso es lo que de alguna manera entonces también ocurre en todas las cosas para con el Señor. Lo que el Señor mira, acuérdense, lo que Dios ve es lo que los hombres no vemos. Nosotros juzgamos según la carne, según las apariencias, según lo que ven nuestros ojos, porque pues eso es conforme a lo que hay en nuestra capacidad. Esa es la capacidad que nosotros tenemos. Pero nuestro Padre no. Nuestro Padre entonces es el Dios, como dice allí, vamos rápidamente en Jeremías, capítulo 10. Hola Sandrita, el Señor Jesús te bendiga, buenos días. Elvi España, el Señor Jesús te bendiga también. ¿Cómo es? Jeremías. Vamos a mirar en Jeremías 10 y... Jeremías 17. En esta parte, en esta porción, el Señor nos está enseñando acerca de lo importante que es entonces, escuchen bien, que a diferencia de lo que todo el mundo nos enseña, la vida, el mundo nos enseña, las personas nos dicen, o como de alguna manera en este mundo nos crían o nos forman, entonces nosotros los hombres no debemos confiar en nosotros mismos. ¿Ve? Aquí entonces el Señor está diciendo, y esta es una porción que muchísimas personas las parafrasean, pero sin el entendimiento. Y bueno, quiero que entonces veamos Jeremías 17 desde el 5, para que entonces miremos qué dice. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Escuchen bien. Entonces, esta es esa, digamos, de alguna manera famosa porción que uno a veces, o no sé si ustedes también haya escuchado a las personas supuestamente incluso pues cristianas parafrasearlas. Ay, maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, es que no se puede confiar en las personas, uno no puede confiarse en nadie. Ok, bien, perfecto. Pero entonces, aquí está diciendo entonces que maldito el hombre, sí, efectivamente, que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero entonces está hablando es acerca de el hombre
que confía en sí mismo, en su propio corazón. ¿Ve? A como les decía, nos crían, a como entonces el mundo nos enseña. No tiene que confiar en usted mismo, confíe en lo que hay en usted mismo, en su corazón. Siga sus instintos, siga su propio corazón, confíe en lo que le diga su corazón. Ay, es que no sé qué hacer, pues escuche su corazón. ¿Sí? ¿Recuerdan eso o no? Que de esa manera es entonces que nosotros los seres humanos, los hombres, nos aconsejamos los unos a los otros. Y eso es wow. Eso es hiper mega wow. Y todas estas personas, digamos hoy en día, de todos estos pastores mentirosos, todas estas herejías, de alguna manera pues están promoviendo precisamente eso. Que todos saquen el tigre que hay en ti. Así como la publicidad, ¿se acuerdan del tigre mentiroso? Saca el tigre que hay en ti. ¿Eh? Y están entonces, digamos, exaltando la grandeza del hombre, la capacidad del hombre, que el hombre pueda y entonces entienda que es un ser maravilloso, prodigioso, un dichado de virtudes, o sea, un derroche de... En fin. Escuche su corazón, hermano, escuche lo que hay en su corazón. Haga lo que hay en su corazón, escuche lo que hay en su corazón. Y eso es lo que entonces el Señor está diciendo, trae la maldición. La primera entonces en escuchar su corazón fue Eva. El diablo habló al corazón de Eva. Habló al corazón de Eva. Y Eva escuchó su propio corazón. ¿Recuerdan? Vamos, sin perder aquí, vamos a mirarlo. Génesis capítulo 3. Oiga, mi hermano Pinopá, el Señor Jesús lo bendiga, like. Buenos días, un abrazo a la distancia, mi hermano. Saludos. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó entonces? Pues que el deseo de comer del árbol subió al corazón de Eva. Y Eva entonces, efectivamente, engañada por el diablo, escuchó su propio corazón. Hola Yesenia, Jesús te bendiga, buenos días, saludos. Entonces por eso vino la maldición. Por eso, por esa causa, viene la maldición al hombre desde el principio. Allá nuevamente retomamos en Jeremías 17. Entonces sí, hermanos amados, es muy duro, es muy difícil y yo lo entiendo y yo lo sé. Hola Pablo Murillo, el Señor Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Cuando venimos a la vida de fe, porque el contraste es, el choque es inmenso, es tremendo. Como les repito, venimos entonces de una sociedad, de un mundo donde entonces se nos ha dicho o se nos cría y se nos exhorta para que escuchemos nuestro propio corazón. Y después venimos entonces a la vida de fe, venimos a la verdad. Y la verdad es entonces que el Señor Jesucristo nos está diciendo a través de su palabra que eso, confiar en el propio corazón, en mi propio corazón, escuchar y ser sabio en mi propia opinión, es lo que trae la maldición a mi vida. ¿Ven? No, la Biblia no. La Biblia no dice que no, que maldito el varón que confía
en la carne y pone su carne por brazo. Pero entonces si seguimos en el 17, nos dice cuál es el bendito. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Hola Eduardo Sancho, el Señor Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Entonces, ¿qué es lo que trae la bendición? Cuando la confianza del hombre está puesta, no en sí mismo, en su propio corazón, en su propia capacidad, sino que cuando la confianza está puesta en su Creador, en el Dios que lo creó. ¿Ven? Amén, amén, Eduardo. Para vos igual, el Señor te bendiga y obre con poder y gloria en tu vida. ¿Ve? ¿Y por qué entonces? Porque el Señor nos recomienda que no confiemos en el corazón, en nosotros mismos, en nuestro propio corazón, en nosotros mismos. Por una razón, sino que confiemos, perdón, en Él. Porque en el 9 lo responde. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, hay engañoso. ¿Ve? Susceptible a corrupción y a engaño. Así es el corazón del ser humano. Pero entonces, ¿cómo? Es que de alguna manera, pues, eso es como todo el tiempo. Como todo el tiempo, usted sabe cómo es el diablo experto en capitalizar la dureza del corazón del hombre para levantar argumentos. Si así es el corazón del hombre, pues la culpa es de Dios, porque fue de Dios mismo el que nos creó. Claro que sí. Entonces, dice el Señor allá en Job, vamos sin perder el 17 aquí. Vamos sin perder Jeremías 17 al libro de Job. Capítulo 40. Creo que ya muchos han leído el libro de Job. Si de alguna manera pues no lo han leído aún, los recomiendo que lo lean. Hola Josué, el Señor Jesús te bendiga, buenos días. El Señor obre con poder y gloria en tu vida, la vida en tu casa también, en tu esposa, en los niños. Entonces, aquí, capítulo 40 de Job, después de entonces ya, de alguna manera Job, entonces mucho argumentar a favor suyo, finalmente entonces dice en el 40, a partir del 6, que respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Ven? Ojo. ¿Ven? Mire cómo aquí entonces sí, el Señor está confrontando al hombre. Y le está diciendo, bueno, entonces, sea hombre. Al hombre le está diciendo, sea hombre. Sea hombre. Y entonces, como hombre, responda. O sea, como quien dice, si es muy macho, respóndame para ver qué pasa. Y está entonces diciéndole, o sea, arengándolo, ¿me condenarás a mí para justificarte tú?
Y eso es lo que eso es lo que los seres humanos hacemos. Echarle la culpa a Dios. Bajo el engaño del diablo, producto de la dureza del corazón del hombre, entonces el diablo capitaliza y levanta, como les decía, argumentos en contra de Dios en el corazón del hombre, de tal manera que el hombre pueda y llegue entonces a blasfemar, y que entonces el reflejo de ese corazón engañoso y ¿qué? Y perverso del hombre lo lleva a condenar a Dios y a justificarse él. ¿Ve? Eso es. Más adelante entonces Job contesta y reconoce que realmente entonces simplemente de alguna manera él le había dado continuidad a la religión que había heredado de sus padres, pero que en sí mismo él no había tenido la experiencia personal de que el Dios invisible, creador del cielo y de la tierra, se le manifestara a él. Entonces, eso lo vemos allá más adelante en el 42. Si quieren, veámoslo ahí rápidamente, ahí mismo en Job 42. Eso, Jairito Guzmán, el Señor Jesús te bendiga. El Señor te bendiga, Jairo. Like. Dice así, capítulo 42, 5. Sí, Job 42, 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Maravilloso. Cuánta sabiduría infinita en tan pocas palabras, mi hermano. De verdad que lo extasía uno. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tanta, como les digo, santa sabiduría me extasía. Me deja casi que no les exagero sin palabras. ¿Por qué? Porque entonces, mis amados hermanos, nosotros como siervos del Dios Altísimo, precisamente esta verdad es todo esto que estamos en esta mañana, el Señor nos está compartiendo, nos está dando por medio de su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo. Tiene como propósito el poder, entonces, darnos el panorama suficientemente amplio para que podamos entonces tener el entendimiento acerca de todo ese panorama con el cual entonces nosotros, como creyentes, nos enfrentamos a diario. Mire, esta realidad, esto que aquí estamos acabando de leer, es la constante de todos prácticamente los hombres, y en este hemisferio occidental en el que nosotros vivimos, donde prácticamente casi que todas las personas de alguna manera son cristianas. Entonces esa es la realidad. Hola Paulita, saludos, el Señor Jesús te bendiga, saludos para ti, para Dieguito, para tu casa, el Señor obre con poder y gloria en sus vidas. Porque entonces, como les decía, esto es, y entonces aquí Job está diciendo, ok, yo lo único que hice o lo único que tenía, lo alimente, ahí salió como que si se hubiera cortado. A ver si están todos ahí, si estamos entonces todavía en sintonía, por favor. Sí. No se ha cortado. Se cortó. Olvídate de internet.
Qué embarrada, ¿sí? Nadie te ha escrito. No, no me escribe. Marta. Hola muchachos, chicos, ¿están ahí? Yo ya me salí de internet. Yo no tengo internet para bajar, pues para que no se vuelva hasta internet que se salga de una vez. Ay, Dios mío. Se pierde uno. Bueno, entonces, bueno, yo no sé, yo voy a continuar. Verá, al rato, pues al parecer, como de alguna manera, casi que queda uno hablando como solo siempre. Entonces, por si sí o por si no, porque es que a veces el internet le da por joder. Ustedes saben cómo es. No, no me dice nadie nada, pero bueno, entonces, bueno, voy a partir del supuesto que sí. ¿Están Sí ahí? estamos, dice. Sí, sí. Sí. Ok, sí estamos. Ay, bueno. Entonces, bien. Margarita Munera está viendo el video. Ah, sí, ahí estás vos. Sí, Ok, sí. bueno, entonces bien, sigamos. Ya listo, que sí. De oídas te había oído, como le veníamos hablando, más ahora mis ojos te ven. Es importante, entonces, que podamos entender. Oh, Chelis Vares, el Señor Jesús te bendiga, Mita, el Señor te guarde en su precioso nombre. Paula Ugalde, aquí estamos. Oh, ok, bueno, ahora sí, bien. Entonces, Job, como les decía, él está manifestando pues que realmente de una manera religiosa, de, de una manera religiosa, siguiendo las costumbres de sus padres y de sus abuelos, y esa era la forma, la manera como él entonces tenía esa relación con Dios a través de esa religión que le habían transmitido sus mayores, del conocimiento que había recibido de sus mayores, pero que como tal en sí mismo él no había tenido, él, una experiencia personal. Y esa experiencia personal es que entonces el Dios invisible se manifestara a su vida. Y eso es lo que nosotros, mis amados hermanos, entonces debemos saber. Es lo que hoy, por medio de la obra maravillosa del Espíritu Santo en nosotros, actuando en y a través de nosotros, ocurre por medio de la predicación del Evangelio. ¿Ven? Y es entonces importante, a priori, que tengamos entonces el entendimiento acerca de que es que nosotros no podemos pensar que se pueda o que se vaya a hacer la obra de Dios transmitiendo entonces el conocimiento, la sabiduría de los hombres o la experiencia religiosa o el legado religioso de cada uno, sino que predicar el Evangelio es dar testimonio de esa obra maravillosa de que el Dios invisible se manifestó a mi vida y que esa manifestación suya a mi vida fue y ha sido a través de la fe en su Hijo Jesucristo. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino es por mí. Entonces que Dios se ha manifestado a mi vida a través de su Hijo Jesucristo. El testimonio acerca de esa experiencia real en mi vida, esa es la predicación del Evangelio.
¿Ven? Y hay que tener entonces claridad acerca de que nadie puede dar sin antes primero haber recibido. Yo no puedo ir a dar algo que no tengo. Y no puedo dar, y no puedo, perdón, tener sin antes haberlo primero recibido. ¿Ven? Entonces, te justificarás tú para condenarme y me condenarás a mí. Para justificarte tú me condenarás a mí. Volviendo entonces allá a Jeremías 17, leímos ya el 9 y vamos al 10, donde dice quién lo conocerá. Dijimos en el 9, retomemos el 9 para que haya continuidad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Entonces, ¿ve? No, es que sí, yo me conozco a mí mismo. Sí, usted tiene que conocerse a sí mismo. Si usted no se conoce a usted mismo, ¿cómo? No, no hay manera, no hay forma. ¿Por qué? Porque entonces usted y yo debemos creer lo que Dios nos está diciendo. Que el corazón es entonces engañoso y perverso. Y que usted hoy de alguna manera tiene la disposición y las ganas, pero tal vez mañana no tenga la disposición y las ganas. Que hoy las circunstancias de alguna manera lo pueden estar llevando a que usted actúe de una forma, pero mañana esas mismas circunstancias lo van a llevar a que actúe de otra manera. ¿Ven? Porque esa es la realidad. Cambiamos. Lo que nos diferencia a los seres humanos de Dios es que Dios no cambia. El único que no cambia es Dios. La Biblia lo dice. Porque yo no cambio, dice el Señor en su palabra, en el profeta Malaquías. Porque yo no cambio. Los hombres somos susceptibles a la corrupción, a cambiar de parecer. Nuestros sentimientos varían, cambian. Y entonces, ahora, pues la gracia, el amor y la misericordia de Dios, que es el que no cambia, que son nuevas cada mañana y se renuevan cada mañana, dice la misma Biblia. Entonces es a donde nosotros debemos poner nuestra confianza. No es nuestro corazón, sino en el corazón de Dios. En el corazón de Dios. Y esto es importante, mis amados hermanos, a la hora de predicar el Evangelio. Porque entonces, como les dije, nosotros muchas veces estamos entonces no enfocándonos en que la salvación, el Evangelio que predicamos, es la obra de Dios y no la nuestra. Y yo sé, claro que sí, que entonces en nuestro propio afán, en nuestras propias fuerzas, quisiéramos de alguna manera salvarlos a todos, o que se arrepintieran y que creyeran, y que como a veces yo he escuchado, y es que me provoca, es como cogerlo y sacarle el corazón y meterle, decir, o meterle en un chip y decirle, mire, vea, que arrepiéntase, crea. Yo creo que ese sentimiento lo han experimentado muchos. Uy, es que me gustaría era como coger y sacarle, lavarle el coco y en fin, todo eso. Y de ahí es donde entonces se desprende que las personas digan, oiga, que no, me hice cristiano, ay, le lavaron el coco.
De ahí es que viene. Hola Marce, el Señor Jesús te continúa bendiciendo. Saludos, buenos días. Exactamente, de ahí es que viene, porque si nosotros entonces nos olvidamos entonces de que la salvación es por gracia y no por obras para que ninguno se gloríe. O sea que la salvación pertenece únicamente a nuestro Dios. Luz Inés Flores Rincón. Hola, el Señor Jesús le bendiga, Luz Inés. Amén, amén. Y que entonces esa salvación es la obra de Dios, y esa obra de Dios no es con espadas ni es con ejércitos, más es con su Santo Espíritu. Que la responsabilidad suya, mi responsabilidad es entonces procurar siempre estar lleno del Espíritu Santo. Pero que el que hace la obra es Dios a través de su Espíritu Santo. Porque el Señor no salva ni con espadas ni con ejércitos. Dice así, miremos un momento por favor en Zacarías. Se me perdió Zacarías, ¿qué es? Zacarías, Piedra del Río. A ver, perdón. ¿Dónde es que está? Se me pasa esta porcioncita. A ver, entonces. Zacarías. Espérame un momento, por favor. 4:6. Zacarías, aquí. 4. Sí. Entonces, Zacarías está hablando entonces, el profeta Zacarías, siempre metiéndonos un poquito en el contexto. Oscar, hermanos Quitar, el Señor te bendiga, like. Por medio del profeta Zacarías le está dando mandamiento a Zorobabel para que vaya a reedificar el templo en Jerusalén. ¿Ve? Eso es. El profeta Zacarías está dándole mandamiento al sumo sacerdote Zorobabel para que vaya y entonces reedifiquen el templo. Y entonces, dice en el 6, respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ve? Entonces, no es en el poder suyo, ni en el poder mío, ni en su capacidad intelectual súper, ni en su coeficiente intelectual súper desarrollado, o en, por el contrario, su insuficiencia intelectual. Porque no es, o no soy yo, o no es usted, no somos en nuestras propias fuerzas competentes para hacer la obra de Dios. La obra de Dios se lleva a cabo en la creación a través del Espíritu Santo. Hemos aprendido, ¿se acuerda cuando hemos hablado acerca de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Que el Padre actúa, que el Padre, que el Padre establece la voluntad, el Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo la sostiene. Hablando de
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, decimos Dios es, Dios está, Dios actúa. Y cuando decimos Dios actúa, estamos refiriéndonos ¿a qué? A Dios, el Espíritu Santo. Dios actúa a través de su Santo Espíritu. El poder, la grandeza, la manifestación del poder, de la grandeza del poder de Dios se hace evidente en la creación a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces la obra de Dios se lleva a cabo a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la manifestación del poder de Dios. Y dice entonces por eso que, ¿se acuerdan en Romanos? No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios para salvación. Miremoslo para que no estemos parafraseando. Romanos capítulo 1. Y podamos entonces todos decir juntos, aprender bien, juntos por medio de la Biblia, para que por medio de la Biblia también podamos enseñar. Romanos capítulo 1, 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios ¿para qué? Muy importante, para salvación. Y que entonces cuando es el Evangelio del Reino, por el poder del Espíritu Santo, el que se predica y se anuncia, lo que el hombre recibe al escuchar ese Evangelio es la salvación. La salvación que es y ocurre por medio de recibir a través de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el perdón de sus pecados. Porque cuando hablamos de condenación, recuerden, hablamos acerca de la condenación producto de la ley de Dios en el huerto del Edén. La paga del pecado es la muerte. Y esa condenación, entonces, que es por causa del pecado, se recibe salvación de ella por medio de recibir el perdón. El perdón. Y esa parte también es entonces maravillosa, que podamos discernir que como cristianos lo que nosotros creemos y lo que predicamos es la salvación, que ocurre por medio de recibir a través de la fe en el Hijo de Dios el perdón de los pecados. ¿Ve? Entonces decir que recibí la salvación es igual, es sinónimo a decir que recibí el perdón de mis pecados. Y las personas entonces le dicen, ¿usted es salvo? No sé. ¿Usted ha recibido la salvación? No saben. No saben. No tienen ni la más mínima idea. ¿Ven? Pero que, como les decía ahorita, entonces no debemos avergonzarnos, no debemos sentir temor, no debemos sentir miedo, porque no es su poder, no es mi poder el que se va a manifestar, no es su capacidad, no es que Dios lo mandó o me mandó para que entonces las personas supieran cuánto sé yo o cuánto no sé. O que Dios me va a usar o Dios no me va a usar por mis capacidades intelectuales. Dios lo que va a usar o lo que ve para usar es la disposición de mi corazón, la voluntad dispuesta. La voluntad dispuesta, que hay la voluntad dispuesta. Padre, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer entonces
tu voluntad. Y producto entonces de ese deseo genuino en mi corazón de hacer su voluntad, entonces de manera natural yo leo, escudriño, medito en la palabra, oro, clamo, ruego y suplico. Y de esa manera soy lleno del Espíritu Santo. Y entonces, en todo momento, tengo esa llenura del Espíritu Santo. Y pues, de manera natural, como les decía ahorita, tan natural como respirar, para mí es entonces la predicación del Evangelio. Ahora que estoy aquí en Bogotá, entonces, digamos, el sábado tuve así un momento, un rato, así como decir algo, y me entró, digamos, un poco, no de nostalgia, pero deseo de ir a, digamos, el lugar donde en mi época de estudiante yo viví, aquí en Costa Rica, en Bogotá, en un sector entonces que se llama o es conocido como Galerías. Y tenía de pronto, estaba la expectativa de tener una reunión, pero las personas entonces no pudieron. Y pues entonces ya, así, de la nada, me dio como el deseo de ir entonces allí, a ese lugar donde, les repito, yo viví en mi época de universitario. A ver, digamos, en cierta forma, recorrer un poco. Y bueno, fui allí y entonces, bueno, primero fui a un lugar donde yo había vivido en una casa donde la señora arrendaba habitaciones para estudiantes y bueno, la noticia fue que la señora había fallecido ya hacía 3 años. Bien, y entonces ahí, digamos, cerca existe, o hay como en todos prácticamente los barrios, la tienda, el supermercado de barrio. Y pues esos muchachos se llaman, le decían pues los paisas, o sea, vienen de esa región de por allá de donde soy yo y tenían ahí entonces su supermercado, su verdulería, carnicería y también un asadero de pollos. Y me fui entonces a saludarlos. No me reconocieron y pues de alguna manera algo que les causó mucha impresión fue que yo sí los recordara y los recordara incluso con el nombre. Leo, Nelson y Carlos. Entonces, digamos, los impresionó. Bueno, a Leo vino porque estaba de viaje, pero bueno, por lo menos Carlos y Nelson quedaron de alguna manera, pues, impresionados de que cómo, pues, imagínense, le estoy hablando de hace 25 años, mal contados, no, 30 años prácticamente. Sí, por lo menos eso, 27 años. Y pues entonces, sí, la alegría de alguna manera, pues no la alegría, pero ok, el impacto, oiga, sí, se acuerda de nosotros, va. ¿Y usted qué? Y yo, bueno, ya empiezo entonces, digamos, a contarles de alguna manera. Entonces, no, yo me fui, entonces vivo en Costa Rica y ahora soy pastor cristiano. Pastoreé una congregación. ¿Cómo va a ser, hombre? ¿Y usted que era así? ¿Qué ta? Pues porque ahí se las pegaba uno en esas tiendas de barrio, usted sabe, ahí es donde uno iba. En Costa Rica, pues ya se dice, aquí esa es en Guayabara, ya esa entonces a sacarse la goma. No, pero ¿cómo así? Vean, entonces el diablo haciendo hostias y qué tal. Bien. Pero de manera natural, con una conversación natural. No, entonces ya yo les di testimonio. Prediqué entonces. Pudieran arrepentirse, que entonces no, es que mi mamá y mi hermana todos los días rezan por nosotros, esas no sueltan la camándula. Y yo les dije, mire, esto es cosa de cada uno tiene que buscar a Dios ahora mientras puede ser hallado. Y los exhorté y los invité pues para que leyeran la Biblia, para que ellos oraran y de alguna manera pidieran
leyendo la Biblia, que Dios se le manifieste a sus vidas por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y todo el tiempo entonces pensando que yo les iba a predicar, en como decir algo, la religión de sus papás, de sus mamás, su tradición. Y yo les decía, no, es que yo les vengo a hablar es de Jesucristo. No de Dios, sino de el Hijo de Dios, que murió por sus pecados. ¿Ven? Pero ocurre, como les digo, de manera natural. No fue que yo fui a planear la cita, no fue que yo entonces dije, no. O que yo entonces me preparé primero y entonces llevé un papel y nada de eso. ¿Ya? De manera natural, yo pues incluso más que pensar en de alguna manera ir a saludar en sí mismo a los paisas, yo pues llevaba de pronto en mi corazón poder saludar a doña Marina, la señora, como les repito, donde viví, pero que murió hace 3 años. Sin embargo, pues no estando ella, pasé un momentico allá a saludar y hablando, conversando. Pues entonces, así, como respirando. Les hablé acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, y de su obra en la cruz, de su muerte, su resurrección, para la salvación de sus almas. ¿Y ahí está, la palabra corrió. Pero, como les decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No hay temor, no hay vergüenza en mi corazón, o sea, yo no me avergüenzo de manifestar que he recibido la salvación de mi alma por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Es algo que yo no disimulo, es algo que yo no entonces trato de ocultar. Es algo que para mí es lo más grandioso, es lo más maravilloso que me ha ocurrido. Y entonces no lo puedo callar. Y antes de decirles de alguna manera que estoy casado, que tengo hijos, que vivo así, que vivo asá, de hecho se los puedo decir. No creo, estoy casi que seguro que no creo que haya hablado ni siquiera de mi esposa, ni de mis hijos, ni en fin, otra cosa. Porque aunque le doy gracias al Señor por la vida de mi esposa y de mis hijos y por, en fin, tantas cosas buenas que el Señor en su misericordia me permite compartir y disfrutar en este mundo, tengo claro que lo más grandioso y lo más maravilloso es esta gracia, esta salvación tan grande que el Padre a través de su Hijo Jesucristo me dio. Entonces, no lo puedo callar. Como le digo, es como respirar, yo no puedo, es un reflejo, ocurre de manera natural. Así debe ser y debe ocurrir de manera natural la predicación del Evangelio en nosotros debe ser, y ocurre. Pero ocurre ¿cuándo? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. No todo el tiempo. Si no hay la llenura del Espíritu Santo, no ocurre. Y es en mis propias fuerzas y me cuesta y entonces me da... Otra vez será. ¿Qué pasó? Si están ahí, chiquillos. Que me salió otra vez aquí un anuncio a mí de que se finalizó la transmisión. ¿Me ves a mí? No. Aquí, sí. ¿Sí estás? Aquí
aquí dicen que aquí están. Yesenia, Juan Manuel está diciendo que aquí estamos. Y Yesenia también. Ah, pero a mí no me sale bueno. En fin, entonces bien. Entonces sí, claro que sí. Sí, entonces yo no estoy llevando una vida llena del Espíritu Santo. No estoy siendo yo diligente y obediente primeramente yo. Amados hermanos, entonces pues, aunque yo hable o lo que yo diga, lo que sale de mi boca no va a ser el Evangelio, sino que voy a transmitir es mi religión. Y las personas pueden o van de alguna manera a convertirse a eso, a su religión. Pero necesitamos que se conviertan no a los hombres, sino al Señor. Que lo que reciban sea, por medio de la predicación, la salvación. Y esa salvación es únicamente a través de recibir, por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el perdón de sus pecados. Ahí entonces, ahí se cumple esa palabra que hemos parafraseado, que vamos a verla nuevamente en Timoteo. Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Le hemos hablado y hemos compartido. Dice, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo leería de esta manera. Procura con diligencia presentarte a Dios lleno del Espíritu Santo. Eso es o significa aprobado. Procura presentarte a Dios en la llenura de su Santo Espíritu, con la llenura de su Santo Espíritu. Porque, amados hermanos, recordemos, la salvación pertenece a nuestro Dios. Porque en usted o en mí no está el poder para salvarlos, sino que el poder está en el Evangelio del reino de los cielos, predicado por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Usted y yo solamente somos los vasos, los contenedores, los que portamos. Así como dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro, en vasos frágiles de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El que abre la boca y el que fue hasta allá fui yo. Claro que sí, eso no es indudable. Mi ADN, mis características, mis muecas, mis dichos, mi forma de actuar, de vivir, de ser, se manifestó. Pero todo eso en mí fue y está siendo usado por Dios, el Espíritu Santo, para que a través de mí su salvación corra. La salvación de Dios se manifieste a los hombres. Así que sí, hermanos amados, entonces, de manera, como les decía, natural, respiramos. Y no debemos entonces esforzarnos, pero usted sabe que también poder respirar de manera correcta es entonces producto de gozar de un buen estado de salud. Si yo entonces estoy débil, enfermo, mi respiración mengua. Y entonces no es o no
respira. Lo mismo una persona que está saludable a una persona que está enferma, que está débil. Entre más fuerte y más saludable está la persona, pues más. Entonces, buena es su salud, su estado de salud, y ese estado de salud se manifiesta a través también de la respiración. Así también entonces podemos evaluar nosotros cómo está nuestro espíritu. Cuando entonces evaluamos nuestro espíritu que está dentro de nosotros, que no vemos. Así como sabemos cómo están nuestros pulmones. Inhale, exhale, le dice el doctor cuando lo revisa uno, ¿cierto? Inhale, exhale, quiero ver cómo está respirando. Y a través de eso es un síntoma de cómo está adentro. ¿Cierto que sí o no? De igual manera, entonces, usted y yo nos podemos dar cuenta. ¿Estoy predicando el Evangelio? ¿Estoy compartiendo mi fe en Jesucristo como mi Salvador? Realmente es entonces lo más grande, lo más maravilloso que me ha ocurrido en mi vida, y no lo puedo callar y siempre lo tengo que estar manifestando. A Él y su salvación, recuerde, no la religión. Entonces, inhale y exhale. ¿Cuánta vez fue la última vez que compartió que sus pecados fueron y han sido perdonados gracias al sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cuántas veces ocurre en la semana? ¿Cuántas veces ocurre tal vez en el día? ¿Cuánto está respirando? Y entre más respira la persona, no sé si también sepan, más inhala y exhala, más respira, más saludable es. Y entre menos estado de salud tenga, menos respira. Menos respira. Entre más usted inhale y exhale, por eso hablan acerca de que es bueno hacer actividad actividad física. Cuando usted entonces hace actividad física y es saludable, el ejercicio es salud. ¿Por qué? Bueno, porque entonces usted empieza a forzar su cuerpo y entonces eso se traduce en latidos del corazón, y entonces el corazón empieza a bombear más sangre y esa sangre necesita más oxígeno, y entonces usted tiene que empezar a respirar más. Por eso el ejercicio es salud. ¿Sí sabían ustedes? Porque entonces hace que la persona inhale y respire más, y entre más oxígeno a su torrente sanguíneo, y entonces el corazón se dinamiza, la sangre fluye con más. Es el mismo efecto que ocurre con la predicación del Evangelio, mi hermano. Cuando usted y yo disponemos nuestros corazones y nos esforzamos y nos llenamos del Espíritu Santo y predicamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, ejercitamos nuestro espíritu. Nuestra fe se activa. Y entonces se traduce en bienestar, en salud, como cuando hacemos ejercicio. Así que entonces esa es la constante que debe haber en cada uno de nosotros, amados hermanos. Todo y comienza por tener claro de que yo debo entonces primeramente estar seguro acerca de mi salvación, persuadido en todo mi ser de que efectivamente lo más grande, lo más maravilloso que yo haya podido recibir de parte del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay,
es su amor. Y su amor es y ya está siendo manifiesto a través de perdonar mis pecados, gracias a la obra de su Hijo en la cruz. La gracia tiene que ser lo más grande en el corazón del hombre, para que entonces, como les decía, de manera natural, eso sea lo que salga de su boca. No les estoy diciendo yo estoy agradecido por mi esposa, estoy agradecido por mis hijos, estoy agradecido por... Pero no, el reflejo es decir, Dios me dio hijos, Dios me dio una esposa, Dios me ha dado una casa, tengo un carro, Dios me dio la fe en su Hijo Jesucristo y a través de ella he recibido su perdón, he recibido su amor, su misericordia está sobre mí. Y eso es lo que no puedo callar. Eso está en mi corazón como lo más grande. Y es como cuando a usted le acontece algo maravilloso, usted, pero no, ya me lo contó, sí, ya te he contado que, sí, ya me lo contó, y usted lo cuenta, lo cuenta, lo cuenta. La gente, no, sí, ya no lo contó, ya no lo contó. Pero sí se lo conté. Perdón. Así ocurre entonces con el Evangelio. Así ocurre, sí, ocurre también entonces cuando ya yo estoy claro acerca de que efectivamente de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito como para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que si voy a hablar acerca de Dios y de su grandeza, lo más importante entonces es que hable acerca de su infinito y su más puro y grande amor, que es entonces haber entregado a su Hijo Jesucristo como pago por nuestros pecados, enviarlo a morir en esa cruz, a derramar su sangre, para que el castigo de nuestra paz fuera sobre Él. Eso es lo más grande, lo más maravilloso que los seres humanos podamos recibir de parte del Dios que nos creó. El perdón. El perdón. Ese es el Evangelio, lo que manifiesta el poder de Dios. Y el hombre natural, entonces, el deísta incluso, cuando habla acerca de la grandeza y del poder de Dios, el único testimonio que tiene acerca de esa grandeza y de ese poder de Dios es la creación, las cosas visibles, pero no tiene discernimiento acerca de las cosas invisibles, de las cosas espirituales. El poder de Dios radica en haber Jesucristo vencido la muerte a través de la resurrección. Y ese poder de Dios es en el que nosotros tenemos puesta nuestra esperanza, nuestra confianza. En que así de efectivo, tal cual como el Señor Jesucristo nos lo dice en su palabra, Juan capítulo 5. Perdón. Juan 5:24. Ay, qué pena, disculpen, se me mareó un poquito el teléfono. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado
de muerte a vida. Ese es el poder. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y lo más poderoso que Dios puede hacer no es restaurar una familia, no es restaurar la salud a una persona, no es proveerle el techo, el pan. Eso lo hace con las aves y lo hace aún con las flores del campo. Lo más poderoso que Dios puede hacer es salvar al hombre de su propia justicia. Lo más poderoso que Dios puede hacer por el hombre es perdonar sus pecados. Y eso es algo que nosotros, nuestro sentido común, nos da testimonio. Porque si hay algo difícil, duro, es perdonar o no. Y yo he escuchado personas que dicen, prefiero morirme antes que perdonarlo, antes que perdonar lo que me hizo. Duro. El sentido común nos da testimonio a nosotros de cuán fuerte y duro es perdonar. Por eso en eso consiste el poder de Dios, en el perdón. ¿Ve? Pastor, usted no sabe lo que cuesta, no sabe lo difícil. Y es tan difícil que muchos no lo logran. Porque no tiene o no hay el poder en el hombre para hacerlo. Pero todo lo que para el hombre es imposible, para con Dios es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Y la manifestación de que no hay nada imposible para Dios es que puede hacer cualquier cosa. No, puede incluso perdonar nuestros pecados, enviando a su propio Hijo a pagar el precio por ellos en la cruz. Amén. Entonces, amados hermanos, no es con espadas ni con ejércitos, le dice a Zorobabel, mas es con mi espíritu. Así que entonces, nada, lo único que nos resta, lo único que nos queda es entonces procurar presentarnos delante de Dios llenos del Espíritu Santo. Y de manera natural, como usted entonces inhala y exhala, de su interior correrán los ríos de agua viva, de su interior correrán los ríos de agua viva, dijo el Señor. Eso digo de los que habrían de recibir el Espíritu Santo. Dispongamos el corazón y esforcémonos entonces por esta gracia, por esta salvación tan grande. Seamos diligentes, esforzados en conocer, en entender lo que escrito está. Oremos, roguemos y supliquemos, velemos y oremos para que no entremos en tentación, para que el Espíritu Santo obre en nosotros y a través de nosotros. Que su salvación se manifieste a mi espíritu y a través de mí al espíritu de muchos más. Amén. Bien, mis amados hermanos, entonces, bueno, Señor Jesús les bendiga. Hoy sí, no vamos a tener la enseñanza, el tiempo de enseñanza a partir de las 7:15. Hoy no, porque pues estoy aquí ya en Bogotá y estoy ocupado a esas horas, a esa hora tal vez, entonces no, por eso no vamos a tener esa enseñanza, pero sin falta Dios primero. Vamos a continuar ocupándonos en nuestra salvación a partir del próximo lunes. Y nada, así que entonces bien, ya con la ayuda del Padre, entonces nos veremos con la ayuda del Padre el miércoles en la mañana. Que tengan un excelente día, el Señor Jesús los bendiga, obre con poder y gloria y use con poder y gloria sus vidas, les abra puertas eficaces para la predicación del Evangelio,
los ayude a dar testimonio eficaz de la vida y de la obra de Jesucristo, el Hijo de Él, resucitado en ustedes y a través de ustedes. Un beso, los amo mucho y vamos entonces a despedir este tiempo juntos con nuestro Señor Jesucristo, orando como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. De nuevo, gracias hermana Anita Solano, el Señor Jesús los bendiga, saludos, feliz día para todos. Chao, chao.